Bibliología, lección número 4, audio número 6, inspiración. Estábamos en el tema de estar analizando 2 de Pedro 1:21 con la palabra inspiración, y que en este caso esta palabra lo que significa es, o bueno, hasta donde hemos citado los versículos, ha sido traducida como traer. Sin embargo, también debemos de recordar que se dijo de que la palabra significa llevar o hacer mover. Tal vez algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar a algún maestro de la Biblia decir que la palabra inspiración acá significa o que tiene la idea de un bote cuando es puesto en el mar y que las, las velas son abiertas y, este, y entonces el viento que sopla y llena la vela y dirige al barco, que esa es la idea de inspiración. Tal vez has escuchado esa ilustración, es muy común, o sea, ha sido muy popular dar esa ilustración. Lo cierto del caso es que no hay mejor ilustración que esa. ¿Por qué razón? Porque se usa esa palabra en el Nuevo Testamento para hablar de la dirección que toma un barco. Pues resulta que si nosotros vamos a Hechos, capítulo 27, a partir del verso 15, pero si nos ubicamos, estamos en el contexto, o sea, Pablo va rumbo a Roma, está en la barca, y quienes conocemos la historia sabemos que ellos, pues, naufragaron en un momento dado del viaje, ellos naufragan, ¿no? Y entonces, para leer en contexto, desde el 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Verso 15 ahora. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahí la palabra llevar y nos dejamos llevar es la misma que tenemos en 2 de Pedro 1:21 como inspirados. Porque eso es lo que significa la palabra. Significa mover, llevar, traer. En este caso, ellos, los que estaban en el bote, iban a ser direccionados ¿a dónde? A donde, en el caso puntual, el viento quisiera. O sea, ellos estaban en el bote, pero estaban siendo guiados, direccionados por el viento. Igual lo leemos en el verso 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ahora la palabra es traducido como deriva, y quedaron a la deriva. Pero en nuestro idioma lo entendemos. ¿Qué significa quedar a la deriva? Significa que el bote, el barco, la nave está siendo llevada por el viento, a donde el viento quiere. Ok, eso es el concepto de inspiración. Cuando los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, es como que estos hombres estuvieran dentro de un bote y el viento es el soplo de Dios. Y a donde ellos llegan con el bote es el Evangelio de Juan, las cartas de Pablo, el Apocalipsis, el libro de Jeremías, en fin, lo que se nos ocurra poder decir.
Porque los hombres, los santos hombres de Dios, hablan, pero están siendo inspirados. Por eso lo ilustramos de esa forma. Ellos son ese bote y ellos están siendo guiados hacia dónde, donde el viento, el soplo divino quiere. Es decir, que el producto final es lo que Dios quiere, no lo que ellos quieren. Así como en el relato que estamos leyendo de Hechos, la suerte, por decirlo de alguna manera, la suerte que corrieron Pablo y sus compañeros de la nave fue lo que el viento quiso y llegaron hasta donde el viento quiso, en los términos más humanos, ¿no? Ese es el concepto de inspiración, de traer. Y ahora, pues vamos a 2 de Timoteo 3:16. Pues resulta que 2 de Timoteo 3:16 resulta muchísimo más interesante, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada no es la misma de 2 de Pedro 1:21. De hecho, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Ni siquiera está presente en la traducción al griego del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta. Solamente aquí aparece. Es una palabra formada de dos palabras. Y en este caso, la palabra que utiliza Pablo aquí es el soplo de Dios, porque es, bueno, la palabra utiliza la palabra teo de Dios y neuma de viento o de espíritu. Entonces está diciendo que toda la escritura es soplada por Dios. Por eso mencionábamos y queríamos hacer eh, eh, o dejar claro la diferencia que hay entre lo que en nuestra lengua, yendo al diccionario de la Real Academia Española, la diferencia que hay entre la palabra inspiración y su origen etimológico y lo que nosotros tenemos aquí en nuestra Biblia de lo que es inspiración, porque son dos conceptos diferentes. En segunda de Pedro es llevar, conducir, y en segunda de Timoteo 3 es el soplo de Dios. Dios sopló la escritura, y cuando sopla, los hombres simple y llanamente escriben, obedecen. Ahí es donde podemos nosotros entonces lograr entender o por lo menos tener presente la importancia de poder entender o tener en claro las dos palabras que tenemos presente en el Nuevo Testamento y que son traducidas a nuestro idioma como inspiración. Entonces, con esto pues concluimos el tema de esta primera parte de inspiración, dando una explicación este, de los textos y también de los textos bíblicos, de la etimología de la palabra y también dando un resumen, una definición de lo que es inspiración. Y termino, en este caso, repitiendo la definición de inspiración, y es cuando decimos, es la actividad por la cual Dios, de tal manera influye. Ahora podemos entender ese concepto de influye. Influye porque es el soplo de Él. Influye porque es Él el que dirige el bote, ¿no? Entonces, es la actividad por la cual Dios de tal manera influye en los autores humanos que éstos, usando sus facultades específicas y sus distintas personalidades, compusieron y refirieron sin error. ¿Por qué decimos sin error? Porque, porque es Dios el que los está dirigiendo, es Dios el que está ejecutando ese soplo divino, ¿verdad?
Entonces sí compusieron y refirieron sin error en las palabras del original la revelación de Dios al hombre. Bendiciones.